¿Ya estamos? Yo soy lo que os separa de la comida. Eso en Euskadi es hablar palabras mayores, porque ha habido un primer plato que ha sido Oriol, segundo plato que ha sido Javier. Yo soy el postre, luego viene teóricamente el café, Copa y Puro, que es el viceconsejero, y al postre uno siempre le gusta llegar, no siempre llega. Y además el postre, porque claro, ¿qué voy a contar yo que no hayan contado antes que yo? Es bien complicado. Yo lo primero que voy a hacer, yo siempre empiezo con unos avisos. ¿Hay alguien que estuvo en las jornadas que se hicieron hace 3 años? Poquito. O sea, ¿alguien me escuchó a mí hace 3 años? Y habéis repetido el plato. ¿Y alguien se acuerda de algo de lo que yo conté hace 3 años? Mira, el primer aviso es, esto es lo que uno ve cuando se viene una película con algunos momentos que pueden ser sorprendentes. Yo lo primero que hago es, vais a escuchar cosas que posiblemente nos van a gustar. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es avisaros. Lo segundo, no tiene que dar las gracias. Yo tengo que agradecer a la gente técnica, de Caslan, a Agustín, a todo el equipo. Pero cuando uno está acá arriba tiene que agradecer a otra gente, tiene que agradecer a los que le escuchan. Porque cuando uno está acá arriba, los que le escuchan le hacen un regalo muy valioso, que yo creo que es el principal regalo que hoy en día podemos hacer a los demás, que es el tiempo. Vosotros me vais a dedicar 1 hora, nunca tenemos tiempo para nada. Tiene que ser una buena inversión porque si no ese regalo que hacéis va a ser un mal regalo. Lo tercero es, desde el principio, quiero que sepáis que no vais a aprender nada. Independientemente de que yo sea bueno, por lo menos conmigo. Por una razón muy simple, porque no se puede aprender escuchando. Y os lo voy a demostrar. ¿Por qué? Bueno, esto nunca ha sido verdad. Hasta hace no mucho tiempo nos lo creíamos, nunca lo fue. Hoy menos que nunca. ¿Por qué? Porque cuanto más habla un profesor, menos aprenden los alumnos. Esta ecuación no falla. Y claro, si fuera tan fácil como escuchar a un profesor, uno no aprende cuando escucha. Uno puede ponerse en marcha cuando escucha, pero claro, tú aprendes en todo caso cuando aplicas lo que escuchaste en algún lado, lo que leíste, pero hasta que no lo haces, no aprendiste nada. Y claro, ¿cómo puedo yo saber si alguien sabe algo? ¿Le digo que me lo cuente? Demuéstramelo. ¿Sabes hacer una tortilla de patatas? No me cuentes la receta. Si ya sé, yo también me la sé, está en internet. Hazlo. Mientras tanto, no sabes. ¿Y eso qué significa? Que vosotros no estáis haciendo nada, estáis sentados mirando para adelante, obedientemente, como durante un montón de años nos han enseñado que tenemos que estar. Pero no estáis haciendo nada. Como no estáis haciendo nada, no estáis aprendiendo. Cuarto, yo tendría que fracasar en esto que voy a hacer ahora mismo. Lo que les pasó a los brasileños en el último mundial, lo que les pasó a los argentinos en el último mundial, me gusta hacerlo mucho en Sudamérica para... ¿Por qué? Porque yo no sé quiénes sois vosotros, yo no sé qué hacéis, no sé con qué lidiáis, qué problemas tenéis, qué os interesa. Por tanto, yo he preparado el menú que a mí me da la gana. Si sois vegetarianos, mala suerte, tengo carne. Y el que le guste bien, el que no. Pero al revés es lo mismo, vosotros venís aquí a ciegas. Este tipo me va a contar algo que me sirva, lo podré aplicar mañana, me será útil. Por tanto, sería un milagro que lo que yo os voy a contar fuera justo lo que estáis esperando que os va a servir para poder hacerlo mañana. Los milagros ocurren muy poquito. Y el quinto aviso es que, por favor, que nadie se olvide de encender el móvil al terminar. Me voy a presentar muy brevemente. Esta es una foto mía de hace unos 20 años, más o menos. Por cierto, cuando estabas hablando, Nico, de que eres el más joven, ¿vosotros sabéis cuál es la definición de joven? Joven es todo aquel que tiene mi edad o menos. Bueno, hay mucha gente que cree que yo soy chileno, porque llevo un tiempo viviendo en Chile. No soy chileno, efectivamente soy de Donosti, estudié en la Universidad del País Vasco, estudié en el Colegio Larramendi, por si a alguien le suena de algo. Y claro, hace unos años cuando uno tenía que decidir qué estudiar, uno no podía estudiar sobre gestión de conocimiento, innovación, aprendizaje. Tampoco hoy puede hacerlo. Así que soy un triste y pobre abogado que por suerte nunca tuve que ejercer, en un mundo que está dominado por ingenieros. No sé si os habéis dado cuenta, pero... Y esto es lo que va a ser, un mundo dominado por ingenieros y por estadísticos. Bueno, hoy en día vivo en Chile y he tenido la oportunidad de aprender un montón de cosas porque uno aprende mucho cuando tiene que enseñar a otros y cuando se fija en cómo otros aprenden. Entonces, cuando uno tiene niños, y me imagino que bastantes de los que estáis acá tenéis hijos, uno se da cuenta mucho del proceso de aprendizaje cuando ve a sus hijos crecer, porque uno no se acuerda de cómo aprendió cuando uno era pequeño. Por tanto, mientras mis hijos han ido haciendo mayores, yo he tenido la posibilidad de ver cómo aprende el ser humano de verdad. Y una vez que se van haciendo mayores, cada vez aprenden cosas más inmanejables en algunos casos. ¿Okay?
Bueno, soy responsable de gestión del conocimiento de Catenari y formo parte de una red de especialistas a nivel internacional de gente que trabaja en estos temas de gestión del conocimiento y, entre otras cosas, me toca hacer algunas conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Ahora, yo os quiero hablar de 3 cosas, pero quiero hacer énfasis en una. Y antes de eso quiero simplemente reflexionar en por qué es importante esto de aprender. Me imagino que conocéis, en Estados Unidos los equipos de deporte profesional tienen unas mascotas, unos tipos que andan dando brincos por ahí por la cancha, haciendo cosas raras, disfrazados de una forma bien ridícula a veces. Bueno, si a alguien le interesa, el equipo de Phoenix está buscando gorila. ¿Ok? Ahora, si alguien ha mirado de menos el trabajo que hacen las mascotas, la lista de responsabilidades de una mascota no es corta. Y la lista de habilidades que hay que tener para calificar como posible mascota no está al alcance de cualquiera. ¿Okay? Y ojo, si alguien está pensando cambiar de trabajo, son 12.000 euros al mes. No creo que todo el mundo en esta sala gane 12.000 euros al mes por si a alguien le interesa el factor económico. ¿Okay? Ahora, ¿hay alguien que se vea calificado para poder optar a este cargo de mascota del equipo de Phoenix? ¿Nadie? ¿No hay candidatos? ¿Y por qué será? Porque no sabemos lo que hay que saber para poder ser mascota, ¿cierto? Lo que tú haces hoy construye el futuro. Por tanto, mañana es el resultado de lo que estás haciendo ahora mismo. No puedes esperar mucho más. Y si no aprendes hoy, entonces ya llegas tarde al futuro. Esto lo decía Woody Allen. Solamente me ha tomado 40 años tener éxito. Muy fácil. Es un camino. Ahora, ¿conocéis esta serie? ¿A alguien le suena Breaking Bad? ¿Queréis que os cuente el final? Yo ya la he visto, por eso si queréis os la cuento. Bueno, esta es una serie basada en el conocimiento, en un caballero que tiene un conocimiento muy sofisticado que cuando trabaja como profesor vale muy poquito, pero cuando decide saltar al lado oscuro, como productor de drogas, es un conocimiento que se vuelve muy valioso, porque es el único que es capaz de producir drogas en un 90 y tantos %. Es puro conocimiento, la vida es puro conocimiento. Y lo que tú eres hoy en día depende del conocimiento que tienes. Tú no puedes ser gorila de Phoenix ni entrenador del Athletic mientras no tengas el conocimiento que te habilite. ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Que lo que eres es resultado de lo que has aprendido, porque no naciste sabiendo nada. ¿Y eso qué significa? Que si eso es así, lo que se viene en el futuro es lo mismo, serás lo que seas capaz de aprender. Simple, ¿verdad? En un mundo que ya sabemos que es un mundo del conocimiento, con todos los trabajadores son trabajadores del conocimiento, entonces parece que el conocimiento empieza a ser un activo vital. Lo ha dicho antes Oriol, lo estaba remarcando Javier también. Estamos pasando, tener muchas materias primas, como decía el sacerdote argentino, no es síntoma de nada. Los países más desarrollados no son los países que tienen más materias primas. Para todo lo que hacemos, para todo necesitamos conocimiento. Y no es posible pensar en una persona o una organización que no tenga conocimiento para hacer lo que tiene que hacer. No tenemos otra cosa que conocimiento. La razón por la que vosotros trabajáis donde trabajáis es porque tenéis el conocimiento que es útil para vuestras organizaciones. Pero ojo, todos llegamos al mundo en pelotas y no sabíamos nada. Y eso significa que todo lo que hacemos hoy lo hemos tenido que aprender. Y eso significa que no nos olvidemos que los cinturones negros antes fueron cinturones blancos y no tenían ni idea, y eran torpes, inútiles, y aprendieron. Se les ha olvidado que fueron cinturones blancos, pero partieron siendo cinturones blancos. ¿Y eso qué significa? Que el conocimiento impregna todo lo que haces, aunque no te des cuenta porque el conocimiento es inconsciente. Si tú te fijas en tu vida, desde que tú te pones en marcha en la mañana hasta que te duermes por la noche, o desde que tú naces hasta que tú mueres, no haces otra cosa que gestionar tu conocimiento y aprender. Y no puedes hacer otra cosa que eso. ¿Habéis probado enseñar a vuestros hijos a atarse un cordón? Es un drama para ellos. Y tú dices, pero si esto es obvio. No es obvio hasta que no lo aprendes. Cuando aprendes es obvio y te toma 5 segundos. Cuando no es obvio no lo puedes hacer. Es conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si te quedas sin conocimiento? Bueno, esta frase la habéis escuchado muchas veces. Perder el conocimiento. Te quedas sin conocimiento, no puedes actuar, no puedes hacer nada. Nada. Te quedas inválido. Y esto que estoy contando yo es tan viejo como la Biblia. Frase sacada de la Biblia. Nuestro pueblo pereció por falta de conocimiento. Si esto es así, para todo lo que viene vamos a necesitar conocimiento. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque no tener conocimiento significa morirte. Literalmente morirte. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, ya lo hemos dicho antes. El entorno cambia, incertidumbre. Y eso significa que si las cosas cambian, no te sirve de nada hacer siempre lo mismo y que te vaya muy bien. No importa. ¿Os acordáis de estos teléfonos? Joder, este teléfono es maravilloso. Me voy a quedar con este teléfono en el museo de los teléfonos.
no te sirve. No te sirve saber hacer las cosas hoy, porque el mundo no para, porque los demás no paran. Por tanto, no te puedes quedar con eso, porque te vas directo al cementerio. ¿Y eso qué significa? El tiempo es el máximo innovador. No importa que estés de acuerdo o no, esto es una cuestión de fe, esto es. Y el conocimiento que tú tienes caduca, igual que los alimentos. Hay un caso muy claro, reciente, que es el de Kodak, que sabían mucho, que de hecho fueron los primeros que avanzaron con la fotografía digital, tuvieron miedo de amenazar su modelo de negocio. Hasta luego, Kodak. Voy a contar una anécdota que ya la conté la otra vez. Nadie tiene por qué recordar esta fecha, ¿verdad? ¿A alguien le suena esta fecha de algo? ¿Alguien sería capaz de recordar qué hizo el 27 de febrero del año 2010? Yo me acuerdo y me acordaré siempre. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un terremoto curioso en Chile, uno de los terremotos más potentes que se ha registrado en la historia. Y quiero que veáis qué es lo que pasa con las personas, cómo funciona el conocimiento. A las 3:32 de la madrugada, que fue cuando empezó el terremoto, tu cuerpo y tu cerebro te dicen aquí está pasando algo. Yo no conozco a nadie, y conozco mucha gente con la que he conversado este tema en Chile, que dijera, se sentara al borde de la cama y dijera, curioso fenómeno el que está ocurriendo. Voy a observar y tomaré notas. Acaba de caerse mi televisor de plasma y se ha destrozado. Tendré que comprar uno nuevo. No, tu cerebro y tu cuerpo te dicen, aquí está pasando algo, tienes que hacer algo. Y cuando tu cerebro hace eso, lo que hace es buscar conocimiento para actuar. Sin que tú te das la orden, tiene su propio Google y te empieza a decir, ok, tengo que buscar, ¿qué hay que hacer aquí? Y en esa búsqueda solamente pueden pasar dos cosas. La primera es que busque y encuentre. Y diga, bueno, ¿qué hay que hacer en un terremoto? Coño, hay que evitar los cristales, hay que agarrar a los niños lo primero, hay que tener cuidado con determinados muros, y actúas. Esto fue lo que hizo mi mujer, que por suerte estaba durmiendo al lado mío esa noche, porque yo acababa de llegar de viaje. Segundo, que busque y no encuentre. Y busca y dice, coño, tortilla de patatas, y cómo diseñar una trainera en técnica, y cómo hacer una presentación, y al cabo de un rato te devuelve y te dice, no he encontrado nada de cómo reaccionar ante un terremoto. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Entonces yo tuve que mirar para el lado y decir, ¿y qué hay que hacer? Si tienes conocimiento, actúas. Si no tienes, no puedes actuar. ¿Okay? Por tanto, hubo mucha gente que se murió en Chile porque no tenía el conocimiento para saber lo que había que hacer, y hubo muchísima gente que se salvó porque el conocimiento para construir edificios que no se caigan en terremotos es muy sofisticado. Pero para que tú puedas actuar tienes que tener conocimiento, y para que tú tengas conocimiento aquí previamente lo has tenido que aprender. Por eso es tan importante el conocimiento y sobre todo el proceso previo, que es el de aprender. Y, mala noticia, el conocimiento no se puede transferir. Sería genial que se pudiera, pero no se puede hacer de forma directa. Voy a darle para atrás, ¿me podrás? Voy a darle para atrás un momentito porque conocéis esta película, ¿verdad? ¿Sabes pilotar? Aún no. ¿Sabéis pilotarlo? Aún no. Operador. Un curso para pilotar un B212. Y le dijo, date prisa. En marcha. Listo, resuelto el problema. Pero esto, por desgracia, todavía no es posible. No sé si será posible en el futuro, no se puede transferir así. El conocimiento no es un objeto, que yo lo tengo, te lo entrego a ti, te lo cuento, te lo doy en un pendrive. El conocimiento es una estructura neuronal que uno va generando en su cabeza mientras aprende. Y que si quieres que otro lo tenga, tiene que generarse el suyo propio. No lo puedes hacer por él. Por eso necesitas aprenderlo. Por eso la fuente de producción de conocimiento se llama aprendizaje. Por eso es tan importante. Y por eso aprender es convertir información de la que tenemos toneladas en conocimiento de lo que tenemos bastante menos. ¿Sabéis en cuánto se puede resolver el cubo Rubik? Esta es una máquina, de hecho es un teléfono, resolviendo el cubo Rubik. O sea, ni siquiera es una máquina muy sofisticada, es un teléfono. 5,3 segundos. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Bueno, vosotros lo vivís, yo creo. Cada vez hay más tecnología sustituyendo el trabajo de personas. ¿Por qué? Porque cuando tu conocimiento es fácilmente automatizable, una máquina lo va a hacer. ¿Por qué? La máquina no se ponen en huelga, no se ponen enfermas, no piden aumento de sueldo, no tienen vacaciones. Con lo cual,
Desde el momento que yo empiezo a sustituir personas por tecnología, esta es una concentradora de cobre en Suecia operada por una sola persona. Si esto es lo que está ocurriendo, si tu trabajo lo puede hacer una máquina, lo va a hacer una máquina, solamente falta tiempo. Por tanto, empieza a preocuparte de cuál es el conocimiento que tú tienes que no es fácilmente automatizable, porque si no, lo va a ser. ¿Y eso qué significa? Que uno tiene que dejar que las máquinas hagan el trabajo sucio. Los 3 temas que yo os quería hablar son estos. Lo primero es qué hacemos antes de ponernos a aprender, que es decidir qué es importante aprender. No me voy a meter ahí, pero este tema da para un monográfico, porque si aquí nos equivocamos, todo lo que viene después es un esfuerzo que no tiene mucho sentido. Y yo creo que aquí tenemos mucho que mejorar. Segundo es qué hacemos cuando tenemos que hacer que la gente aprenda. Y tercero es cómo evaluamos que la gente aprenda. El tema de la evaluación tampoco me quiero meter, porque os tendría todo el día acá. Pero sí que quiero al menos hacer una pequeña pasada. Lo primero tiene que ver con qué enseñar. Que parece que esto yo creo que no le hemos dedicado el suficiente esfuerzo. Hace no mucho tiempo yo le pregunté a un montón de gente cuántos de ellos serían capaces de aprobar los exámenes de la universidad. Me respondieron que un 7% aprobarían los exámenes si los tuvieran que hacer ahora mismo de nuevo. Y un 8% me dijo que la mayor parte, además de las cosas que estudiaron en la universidad, les han resultado útiles luego en su vida profesional. O sea, hay un 93% que no aprobaría, entre los que estoy yo, por supuesto, y un 92% que reconoce que lo que estudió no le sirvió mucho. Os suenan las matemáticas, ¿verdad? Me imagino que no hay nadie en esta sala que no sepa resolver esta integral. ¿Hay alguien? Que por favor levante la mano. O sea, me estáis mintiendo como bellacos porque no hay nadie en esta sala que resuelva esta integral, a no ser que haya un profesor de matemáticas infiltrado aquí. He hecho esta prueba desde hace 10 años sistemáticamente y nadie es capaz de hacerlo. Bueno, como no soy tan despiadado, os voy a proponer que en lugar de una integral me resolvéis esta derivada. ¿Alguien sabría resolver esta derivada? ¿Vosotros habéis ido al colegio? ¿Y un logaritmo? Y cualquier cosa que yo os pregunte, de cualquier asignatura, vais a tener unos gravísimos problemas. Y uno lo comprueba cuando tiene que ayudar a estudiar a sus hijos. Montones de cosas que supuestamente aprendimos. Bueno, es bastante poco, lo voy a decir en palabras más razonables que Erasmo de Rotterdam, es bastante poco inteligente aprender cosas que luego olvidamos y que además sabemos que no vamos a necesitar. ¿Porque alguien ha necesitado hacer integrales en su vida? Ok. Luego pregunté, hice una encuesta a un montón de gente y le dije, si tú pudieras escoger, ¿qué 3 cosas te interesaría que tus hijos dominaran cuando terminaran el colegio? Trabajo en equipo, idiomas, autoestima, proactividad, aprendizaje, comunicación, razonar. Empecé a buscar la física y el álgebra y no los encontré. Y entonces la pregunta es, ¿qué es importante saber? ¿Y por qué es importante saber unas cosas y no otras? Y cuando pregunté hace mucho tiempo, ¿qué elementos son imprescindibles para vivir en el mundo al que vivimos hoy? Y la respuesta fue inteligencia emocional, adaptarse al cambio, trabajo en equipo, manejo de tecnología, redes, aprendizaje continuo. Y siguen sin aparecer nuestras disciplinas y nuestras queridísimas llamadas asignaturas. Empecé a sospechar, ¿quién está equivocado? ¿Está equivocado el mundo? ¿Está equivocada la gente que sabe con qué tiene que lidiar en su vida? ¿O está equivocado el diseño que estamos haciendo de lo que tenemos que aprender? En la vida no importa mucho lo que tú aprendiste en el colegio, ni las respuestas que acertaste, ni las notas que sacaste en determinados exámenes. Lo que importa es hacer cosas. Es muy diferente. Nadie le pagan. Yo no sé si a alguien le pagan su sueldo y le hacen un examen a final de mes para pagarle el sueldo. Y le dicen, tu sueldo va a depender de cuántas preguntas aciertes en el test de este mes. Y este mes me fue de puta madre, pero el mes pasado, joder, me equivoqué en 4, tengo la mitad del sueldo. Lo que importa es hacer cosas. Por eso te pagan. ¿Cierto? Bueno, si es así, entonces ¿por qué nos dedicamos a enseñarle a la gente materias y asignaturas en lugar de hacer cosas que sabemos que son las que se va a encontrar cuando luego viva el resto de su vida? Y no consigo que nadie me dé una respuesta coherente de por qué. Lo estaba diciendo antes Oriol con todo el tema de la formación por competencias. ¿Qué importancia tuvieron todas las asignaturas que tú estudiaste luego en la vida? Si ya lo sabemos. No nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Por qué todos estudiamos lo mismo si luego la vida ofrece una gama enorme de opciones y hacemos todas cosas radicalmente distintas? Cuando tú terminas de estudiar, ¿realmente sabes?
Lo ponía Oriol antes, uno aprende la profesión cuando empieza a ejercer la profesión. Antes se ha pasado 5 años escuchando. Y cuando sabemos qué es lo que le espera a cualquier persona cuando salga al mundo profesional, si ya sabemos lo que le espera y sabemos qué cosas necesita aprender para poder hacer todo eso que le espera, lo lógico, no hay que ser un gran cerebro para eso, sería preocuparse de que durante el proceso de aprendizaje aprenda esto, porque si ya sé que cuando juegues a fútbol vas a tener que chutar a la pelota, sería ridículo que el entrenamiento fuera estar en una clase viendo cómo el profesor chuta la pelota o viendo un vídeo de alguien chutando la pelota. Es elemental. Y seguimos haciéndolo. Si la pregunta es qué tienen que saber, la respuesta es muy fácil. Aquí hay contenidos. Si la respuesta es qué tienen que saber hacer, entonces la respuesta es otra distinta. ¿Qué actividades, qué tareas, qué proyectos, qué problemas tengo que empezar a diseñar, qué escenarios, como está haciendo la gente técnica? ¿Alguien es capaz de imaginar cómo va a ser el mundo en el 2030? Difícil predecir, como decía antes Oriol. Pero si ya sabemos que hay cosas que no nos han servido hasta ahora, es muy fácil predecir que no tiene sentido seguir enseñando las cosas que ni ahora mismo nos sirven. ¿Por qué? Porque ni siquiera ser un buen estudiante es un predictor de alguien que te va a ir bien. Porque hay gente que ha traicionado todos los procesos habidos y por haber y, sin embargo, llegan a situaciones que uno no se podría imaginar. Este caballero es obrero metalúrgico, no pisó la universidad, le falta un dedo de un accidente que tuvo en el puesto de trabajo, presidente de Brasil. No tiene mucho que ver lo que ocurre en las aulas con lo que ocurre después. Y si ya lo sabemos, es hora de que empecemos a hacer algo. ¿Sí? A quien conoces muchas veces importa más que lo que tú mismo sabes. Bueno, ¿por qué entonces hay que estudiar? Yo no encuentro la explicación. ¿Este señor le fue bien por todo lo que estudió? No, yo creo que no tiene sentido estudiar. Tiene sentido aprender, que es una cosa radicalmente distinta. ¿Sí? Y eso, entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué será importante aprender? Y esa pregunta nos la tenemos que hacer entre todos, no solamente los profesores. Esto es una decisión que tenemos que tomar entre todos. ¿Qué es importante? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué es importante saber para poder llegar allá? Y entonces hay que plantearse quién va a tomar esa decisión. Y tenemos que terminar con el no te preocupes, estudia esto porque seguro que algún día lo vas a necesitar. Y está la tabla química de los elementos, ¿os acordáis? Que yo todos los días la miro antes de ir a la oficina porque sé que hoy, por narices, sé que la voy a utilizar. Hasta ahora no me ha tocado, pero yo no desmayo. Bueno, el segundo punto tiene que ver con cómo enseñamos, pero para eso hay que hacer una pequeña reflexión en qué significa aprender, porque hablamos todos los días de aprender y no necesariamente todos entendemos lo mismo. Yo creo que la educación y la formación tiene que ver con enseñarle a la gente a aprender. Pero claro, ¿qué es aprender? Os sorprenderíais qué es lo que pasa cuando uno hace el ejercicio de decirle pon por escrito qué es aprender. Tienes un minuto y si hay 20 personas hay 20 definiciones de qué es aprender y no necesariamente coinciden. Para mí, aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro. Para mí. Acumular experiencia. Y eso significa, depende de 3 factores. Motivación, yo tengo que querer aprender. Tiempo, es difícil aprender cosas valiosas en un día. Y práctica repetida. Si no lo aplico, difícilmente lo voy a aprender. Este ciclo seguramente lo habéis visto un montón de veces, que es desde que yo no sé que no sé, hasta no sé que sé. Y esto es muy fácil explicarlo cuando uno utiliza el ejemplo de aprender a conducir. Cuando tú tienes 3 años, ni siquiera eres consciente que conducir es algo que haya que aprender, alguien te lleva en el coche. Cuando tú tienes 16, 17, quieres ser autónomo, te empiezas a preocupar y dices, ahora estoy interesado en aprender, sé que no sé algo que quiero aprender. Ahí surge la motivación y ahí yo quiero aprender a conducir. Cuando te dan el carné, que vas como un robot y vas conduciendo y si alguien te habla, hostia, ahí sabes que sabes, pero todavía eres muy poco fluido. Y años después y kilómetros después tú ya ni siquiera sabes que sabes. Tú conduces y no piensas en cómo hay que conducir. Entonces tú no vas en el coche y se encuentran a las mujeres pintándose los labios, a los tíos hablando por móvil. En ese momento tú ya no tienes que pensar. El conocimiento ha pasado de ser inconsciente, pero tú no puedes llegar a este punto de acá sin empezar por allá. ¿Sí? Ese ciclo no te lo puedes saltar. Y la diferencia que hay entre conocimiento y aprendizaje es muy simple. El aprendizaje es todo lo que tú haces antes de tener un problema. El conocimiento es lo que tú haces cuando tienes el problema. Y el proceso de aprendizaje es largo, te exige sacrificio, te exige tiempo. Y llegado el momento del problema, si no lo tienes, no puedes hacer nada. Pero tú no puedes tener conocimiento sin haber aprendido previamente. Y por eso no hay que ser ni siquiera un educador para entender de educación. A veces la gente más sensata ni siquiera procede del mundo de la educación.
¿sí? No tiene mucho sentido que tú aprendas cosas que no puedes aplicar. Si tienes mucho tiempo, quieres ir a jugar a quién quiere ser millonario y quieres aprender un montón de teorías, bienvenido, pero no es el caso para la mayor parte de la gente. El aprendizaje tiene que ver mucho con la experiencia propia, con yo aplico y pongo en práctica. Si no, no me sirve mucho. ¿A quién le debería importar esto? Nos debería importar a todos, porque para mí no hay nada más importante que aprender. Está claro que si tú no comes, tarde o temprano te mueres, está físicamente comprobado. Si tú no duermes, está comprobado que tú te vas a morir. Pero ¿sabes qué? Si tú no aprendes, te vas a morir. Si tú te quedas en una piscina y no sabes nadar, te vas a morir. Si tú no sabes por dónde cruzar un paso de cebra o que un champiñón es venenoso, si tú no aprendes en la vida, te mueres. ¿Estáis muy silenciosos? No sé si será buena o mala señal. Si eso es aprender, ¿cómo aprendemos? Y aquí sabemos que todavía sabemos poco de cómo aprendemos. Bueno, lo primero que uno piensa cuando piensa en aprender es en esto. Porque este es el formato que uno siempre ha tenido en la cabeza de cuando voy a aprender, voy a un sitio donde alguien me dice qué es lo que hay que aprender. ¿Y cómo verifico yo si alguien aprendió? Coño, le hago un examen. Entonces, si saca buenas notas, cojonudo. Lo que pasa es que el aula se nos queda grabado como nuestra primera experiencia de aprendizaje, además aprendizaje social, y a partir de ahí pensamos que para aprender hay un ritual que hay que seguir siempre, y si no, no aprendemos. ¿Hay alguien en esta sala que no sepa caminar? No es obvio. Si a ti no te enseñan a caminar, no caminas. Hay casos de algunos niños que se han encontrado viviendo con animales que nunca les enseñaron a caminar y no pudieron caminar. Lo mismo, ¿hay alguien que no sepa hablar? ¿O hay alguien que no sepa leer? Y en este caso, ¿tú crees que aprendiste porque alguien te obligó a aprender a caminar o a hablar? ¿Alguien te hizo un examen y te pusieron nota? El problema es que sabemos mucho de aprendizaje, pero no somos conscientes de lo que sabemos. No sabemos cómo aprendemos. Entonces replicamos un modelo que es bastante raro porque somos expertos en aprendizaje como personas, pero cuando intentamos replicar el modelo nos inventamos una cosa artificial. ¿Qué proceso sigue el cerebro para aprender? Bueno, lo primero, lo he dicho antes, lo ha remarcado Javier, aprendemos haciendo las cosas. Eso es evidente. Y yo creo que todo aprendizaje que no lleva implícito la práctica no es aprendizaje, es otra cosa. Y para esto, de nuevo, basta decir o escuchar lo que dice este guitarrista. Cualquiera puede ser el mejor guitarrista del mundo si está dispuesto a pasarse los siguientes 30 años practicando 10 horas diarias, los 7 días a la semana. ¿Estás dispuesto? Bueno, si no estás dispuesto lo entiendo, pero es una cuestión de práctica repetida, ¿sí? Todo tiene que ver con aplicar las cosas que uno hace. Y por eso, al contrario de lo que nos han dicho, no es primero la teoría y luego ya veremos. No, primero es la práctica y luego entonces me voy a buscar la teoría que voy a entender para intentar resolver el problema que estoy haciendo. Pero lo primero que te tengo que presentar es un desafío. No me hables de qué significa tener hijos. No. Lee todos los libros que quieras. Cuando te llega el primer hijo, ya ahí empiezas a aprender lo que significa tener hijos. Y cuando llega el segundo, empiezas a aplicar y a replicar, reutilizar lo que aprendiste con el primero. ¿Sí? Por eso, cuando uno quiere mejorar, lo que tiene que hacer es practicar. Y ojo, se puede practicar todo. No es que esto no se puede practicar. Todo se puede aprender, todo se puede practicar. Si aprendemos de la experiencia, nos tenemos que preocupar de que la educación te entregue opciones de tener experiencias. Y la experiencia que hoy te propone la educación en general es estate sentado un rato callado y escuchando y tomando apuntes, que no es una gran experiencia. ¿Sí? Entonces tú no puedes entregar licenciados al mundo en medicina si no han practicado previamente. Y esto tiene mucho que ver con la actitud y con la perseverancia. Palabras de Usain Bolt, no, mira, esto no es gracias a Dios. Esto es gracias a todo lo que yo me he esforzado. También tengo unas condiciones, sí, como mucha gente. Pero esto se basa en que yo he perseverado. Y ojo, el éxito no llega, ni siquiera en el diccionario llega antes del esfuerzo. Ni siquiera en el diccionario. Segundo elemento tiene que ver con, lo ha remarcado antes Javier, con el error. Aprendemos muy bien de los errores. ¿Por qué? Porque el error es un mecanismo que dispara tu proceso de aprendizaje, porque cuando tú te equivocas, el primer sorprendido en el error eres tú. Si tú castigas a alguien por equivocarse, lo estás castigando 2 veces. Nadie quiere cometer un error voluntariamente. El error me sorprende. Yo me esperaba un desenlace y tengo otro. Y en ese proceso de intentar explicarme por qué me equivoqué es cuando empiezo a disparar el proceso de aprendizaje. Los científicos lo saben, conviven con el error todos los días. El Circo del Sol te dice, nuestro sistema de formación está diseñado para que cometas todos los errores que no queremos que cometas cuando estés acá adelante.
Por tanto, es un proceso donde yo identifico todos los posibles errores y lo diseño para que te equivoques, para que aprendas. ¿Sí? Y esto lo saben los deportistas. El error es el principal elemento para aprender. Palabras de un diseñador de Fórmula 1 sobre el campeón de Fórmula 1, Sebastián Vettel. Es raro que se equivoque 2 veces, pero se equivoca. Y cuando uno empieza a mirar la prensa se da cuenta que el error aparece como un elemento. Podemos optar entre tomarlo como algo para castigar o lo tomamos como un elemento para aprender. Leoncho García, ajedrecista, el que más aprende cuando se juega una partida de ajedrez es el que pierde. El éxito es un muy buen motivador, es un muy mal maestro. Porque el éxito te dice, relájate y disfruta, te lo mereces, sigue haciendo lo mismo. Lo tercero tiene que ver con las historias. Aprendemos mucho de las historias con las historias. Y eso significa que aprendemos con otros y aprendemos de otros. ¿Sí? Ahora, para aprender uno tiene que recordar. Si tú no recuerdas las cosas que aprendiste, entonces no las aprendiste. Y la gente no recuerda los cursos, ni las asignaturas, ni los contenidos. Por eso, cuando yo os pongo cualquier fórmula, no la podéis recordar. Y si no la recordáis, no aprendisteis, no nos engañemos. ¿Lo sabía hace 40 años? Cojonudo. Pero si no lo sabes ahora, no sirve. No aprendiste muy bien. ¿Por qué? Porque aprender modifica. Cualquier experiencia tiene que modificar tu memoria. La primera vez que me hice una casa, aprendí un montón de cosas. La segunda vez que me hice una casa, aprendí otro montón de cosas. Cuando viví el terremoto, aprendí un montón de cosas que modificaron mi memoria. Y por eso almacené la experiencia. ¿Qué cosas son las que te hacen modificar tu memoria? Las sorpresas, las emociones, los errores. Yo tengo que provocar eso si quiero que alguien aprenda y lo recuerde. Si después de un tiempo no lo recuerda, no aprendió. Por eso uno no aprende aquí. Uno aprende un mes después o un año después cuando lo tiene que aplicar. Si no se acuerda, esto de aquí no sirvió para nada. Para aprender hay que hacer preguntas, hay que hacerse preguntas, hay que ser curioso. Y claro, hoy en día el sistema educativo está lleno de respuestas a preguntas que tú nunca te hiciste, porque a mí las preguntas que me hacen en el colegio yo nunca me las hice. Por tanto, si no me importa la pregunta, menos me importa la respuesta. ¿Sí? Aprender se basa en preguntas, enseñar se basa en respuestas, son mundos bien distintos. Sin práctica no hay aprendizaje. Sin reflexión no hay aprendizaje. No es que me pasen cosas, es que yo me detengo a pensar qué cosas me pasaron, qué me tenía que haber pasado, por qué me están pasando cosas distintas, qué tendré que hacer distinto la próxima vez. Sin ese ejercicio no sirve. Y sin feedback, sin alguien que sabe más que yo, que me ayuda, lo estaban hablando antes de los tutores, del rol del profesor, este proceso es mucho más lento. Y aquí está el rol fundamental. El aprendizaje es un proceso emocional, entre otras cosas. Y para aprender no hacen falta ni cursos ni contenidos. No es lo más importante. Si tú no logras capturar la atención de las personas y no logras involucrarlos, los pierdes y ya no los tienes. No nos podemos permitir que las personas estén aburridas, porque significa que no están conectadas. Si no logramos su atención, no van a aprender. Y si yo os pregunto de cuántas conferencias os acordáis de las que habéis escuchado en vuestra vida, vosotros nos vais a acordar de mí dentro de una semana. Aprender es algo bastante más difícil que incorporar información, es desarrollar habilidades. Y claro, hay métodos que funcionan mejor que otros. Este método no es muy bueno para aprender. Y no es muy distinto del que teníamos hace 100 años, que no es muy distinto de cómo organizamos las empresas o las industrias para producir. ¿Por qué? Porque la gente se desconecta. Y no solamente se desconectan los jóvenes, se desconectan igual los adultos. Y da lo mismo que pongamos tecnología, a la gente le sigue pasando lo mismo. ¿Sí? Por tanto, tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer si queremos que la gente aprenda. Y esto no tiene nada que ver con aprender, esto es otra cosa distinta. Si sabemos esto sobre cómo aprender, entonces, ¿qué estamos haciendo para enseñar? Caray, pues mira, yo creo que tú no puedes enseñar si no sabes cómo se aprende. Eso es lo primero. Y segundo, es muy difícil que tú puedas enseñar algo que no sabes hacer. Muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Y claro, uno se encuentra en muchos centros con profesores que no saben de aprendizaje. La mayor parte de los profesores en la universidad no tienen ni idea de aprendizaje. Porque nadie les enseñó, porque se reengancharon. Lo decía, creo que lo está diciendo Javier, estamos formando futuros profesores, no profesionales, que terminan quinto y se enganchan en primero y nadie les enseñó cómo se tiene que... Siguen haciendo lo mismo que hicieron con ellos. La pregunta es, ¿y para qué aprendemos? Y tú siempre aprendes porque tienes un objetivo. Aprender es un medio, no es un fin. Hay un objetivo que te importa y tú aprendes para lograr ese objetivo. Si yo tengo a este niño y quiero que aprenda a gatear,
Yo no le voy a decir, niño, empieza a gatear. Yo le voy a estimular, yo sé que hay un juguete que le gusta y se lo voy a poner a una distancia que él no lo puede alcanzar, y que se tenga que esforzar para conseguir llegar hasta el objetivo. Y poco a poco, el enano, si le interesa suficiente alcanzar el objetivo, se va a esforzar. Y como sé que le cuesta, yo en un rato se lo doy para que juegue y luego se lo vuelvo a tirar y se lo tiro más lejos. Y al final, el niño aprende a gatear. Pero no porque quiera gatear, aprende a gatear porque hay un objetivo ulterior que es el que le importa a él. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo logramos proponer un objetivo que le importe lo suficientemente a la persona? No a nosotros, a esa persona, donde aprender sea un medio que él va a tomar para lograr ese objetivo. ¿Qué hace falta para aprender? Es muy fácil, un aprendedor motivado. Y eso es algo en lo que nunca nos hemos ocupado. Esto es lo que hay que saber, me importa un carajo, si te interesa, si te gusta, te fastidias a aprendértelo. Segundo, que necesitamos alguien que sea capaz de diseñar esas experiencias. Y tercero, alguien, que a veces son la misma persona, el segundo y el tercero, que te acompañe durante el proceso. ¿Habéis visto esta película? ¿Os acordáis de ella? Bueno, este es un muy buen ejemplo de cómo diseñar un proceso de aprendizaje sin tener ni idea de educación. He aquí un aprendedor motivado, que tiene que dar discursos al país en la guerra mundial y el tío es tartamudo. Pero su objetivo es, coño, sostener al país y insuflarle toda la motivación. Y he aquí alguien que sabe cómo diseñar un proceso para que esa persona aprenda. ¿Qué hace? Lo sienta, le dice a que si hay que hacerlo, le diseña ejercicios y le va haciendo coaching mientras lo va haciendo y el otro se cabrea porque es rey. Da lo mismo. Si tú quieres eso, necesitas a alguien que quiera aprender y eso te tienes que preocupar de cómo lograr que alguien quiera aprender y cómo diseñar el proceso para que esa persona aprenda. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que sentar a la gente a escuchar no es una buena metodología. Y esto que estamos haciendo acá, en esta sala, no es una buena idea si queremos que la gente aprenda. Es una buena idea si lo que queremos es compartir, presentar, comunicar, perfecto. Pero si yo realmente quiero que la gente aprenda, lo tengo que diseñar de otra forma distinta. Por eso hay talleres por la tarde. ¿Por qué? Porque esto es un monólogo. Yo estoy aburrido de escucharme, ya me conozco. Y lo hago lo mismo que en un karaoke. Estoy aquí arriba, estoy cantando unas diapositivas, vosotros me escucháis. El PowerPoint es una muy buena herramienta de comunicación, es una muy mala herramienta para formar. Dime cómo enseñas y te diré cómo crees que aprende la gente. Tú te metes en un aula para ver cómo un profesor enseña y en 2 minutos sabes si sabe de aprendizaje o no. Y por eso el 95% de los profesores no saben de aprendizaje, saben de otra cosa. ¿Por qué? Porque el que hace el esfuerzo es el profesor. Yo sé, tú no sabes, yo te cuento, tú aprendes. Y esto es lo que yo os decía antes, cuanto más aprendo yo, cuanto más hablo yo, peor para vosotros. Y las aulas no están diseñadas para que la gente aprenda, están diseñadas para otra cosa. Pero un aula y ver la tele no es muy distinto. Yo veo una persona o veo una pantalla, pero en realidad el ejercicio es el mismo. Claro, en el aula supuestamente tomo notas, pero es básicamente lo mismo. Eso sí, me garantizo que todo el mundo sale con el mismo corte. Ahora, ¿quién decide el momento para aprender? ¿Vosotros creéis que lo decide el profesor? ¿Tú crees que tu hijo aprende a caminar cuando tú lo decides? ¿O a hablar? Cada uno decide cuándo es el momento adecuado para aprender lo que le interesa aprender. Ahora, ¿se puede hacer que la gente quiera? Claro que se puede, pero hay que ponerle un poquito de creatividad. Se puede hacer, pero para eso no hay que darle a la gente cosas que aprender, hay que darle cosas que hacer que les importan, donde aprender es la forma de llegar hasta allá. ¿Voy muy rápido? Es a propósito, ¿eh? Para que cuando estamos ahí nos demos cuenta de qué es lo que pasa con nuestros alumnos cuando están ahí. No os preocupéis, para todo el que quiera copias de esto yo las regalo de Navidad, promoción especial, yo se las regalo a quien quiera. ¿En qué consisten los buenos diseños formativos? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú le pides a alguien que diseñe un curso? Hace lo que buenamente puede, que es diseñar contenidos, como lo ha hecho siempre, como lo han hecho con él siempre. Entonces te pone un montón de contenidos, unidad 1, tema 1. No puede hacer otra cosa, es natural. Esto es lo que ocurre. Hay 4 cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando quiere diseñar una experiencia de aprendizaje. Lo primero tiene que ver con plantearse qué quiero yo enseñar. Pero no desde lo que yo sé, sino de qué hace falta que la gente aprenda. Lo segundo tiene que ver es cuál es la mejor manera de que la gente aprenda eso que yo creo que hay que aprender. Lo tercero es ¿y por qué esto es importante? Y lo cuarto, por si acaso, es volver a hacerse la pregunta. ¿Estamos seguros de que eso es importante aprenderlo?
Ahora, resumiendo lo que yo he dicho antes, para eso necesitas que hacerse al corazón de la experiencia, que los alumnos practiquen, por tanto, que se equivoquen y que sea parte del diseño equivocarse y recuperarse y que tengan a demanda todo lo que necesiten para poder recuperarse. Os voy a dar 12 elementos en los que yo creo que uno se tiene que fijar cuando tiene que diseñar experiencias de aprendizaje. Lo primero, como yo os decía antes, tiene que ver con los errores. Y los errores tienen que ver con, bueno, cuáles son los errores que se cometen, cuáles son las consecuencias del error. Cuando tú te equivocas, estás bastante más interesado en escuchar a alguien que te ayude que antes de un error. Por tanto, ¿cuáles son los errores que yo quiero que la gente cometa? Lo segundo tiene que ver con las creencias. ¿Qué es lo que el alumno cree cuando está haciendo lo que está haciendo? ¿Y por qué yo voy a violar sus creencias? ¿Y por qué cree lo que cree? ¿Y por qué yo quiero que crea otra cosa? ¿Y cómo logro instalar esas creencias ahí? Yo no le puedo decir a la gente qué tiene que creer, pero si me hago cargo de lo que él cree, yo le puedo llevar hacia otro lugar, pero tengo que partir de cuál es el modelo mental que tiene. Lo tercero que tiene que ver con por qué está el alumno ahí, cuál es la motivación que hay detrás. Lo cuarto tiene que ver con la observación, que es, bueno, ¿qué le estoy presentando y qué puede ver él? Y cuántos elementos yo le aporto para que luego tenga que hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga. Lo quinto tiene que ver con las historias. Cómo yo soy capaz de meterlo en una historia o en el momento adecuado contarle la historia que le puede servir para entender lo que está haciendo. Os voy a contar un ejemplo muy básico. Yo hace muchos años estaba diseñando un curso de negociación y escuché una historia que contó un profesor, en este caso, para explicar el proceso de la comunicación. Y él decía, mira, hay dos niños que tienen una naranja, igual lo habéis escuchado, y los dos quieren la naranja, y empiezan a discutir, se pelean, y al final lo que hacen es decir, cortan la naranja por la mitad y cada uno se lleva la mitad de la naranja. Y resulta que uno quería la piel y el otro quería la fruta. Y nunca se me olvidó después, ha pasado de esto 15 años, y él ilustró una historia para contar el proceso de la comunicación. Las preguntas. Para aprender hay que hacerse preguntas. Por tanto, yo me tengo que plantear el programa, el curso, la experiencia, de forma que qué preguntas quiero que ellos se planteen. ¿Cómo hago que ellos se hagan las preguntas adecuadas? Lo séptimo, los objetivos. Un alumno sin objetivos es un barco a la deriva. ¿Cuáles son los objetivos que yo le voy a entregar? Lo siguiente tiene que ver con el rol y el contexto. ¿Cuál es el desafío que le planteo y cuál es el rol que tiene él en ese desafío? Esto es lo que quiero que hagas, este eres tú en esta historia, empieza a trabajar. Y estos son los medios con los que vas a trabajar. Punto fundamental, el feedback. Después de que lo hace, ¿qué le cuento yo? Hoy en día el feedback que tenemos es correcto, incorrecto, has sacado un 6, como decía antes Oriol. No, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué tendría que hacer para hacerlo distinto? ¿Me puedes enseñar un ejemplo? ¿Cómo yo le puedo enriquecer? No le doy la respuesta. Le hago que piense y que él sea el que se responda. Mis hijos, cuando aprendían a caminar y se caían, yo no los levantaba. Yo esperaba que ellos hicieran todo lo posible. Si no se podían levantar, entonces sí. Mientras puedan hacer lo posible, ellos se tienen que hacer el esfuerzo. Tiene que tener sentido. Esto es igual que una película. El proceso que yo te propongo tiene que ser lógico, tiene que ser coherente, tiene que ser creíble. Una película que no es creíble ya no me la creo. Yo te tengo que plantear un desafío donde las cosas encajen. El impacto emocional, os lo decía. Esto me tiene que hacer sentir cosas. Si a mí no me va bien, me tiene que importar. ¿Algunos de vosotros habéis llorado alguna vez viendo una película? Pues sí, es mentira. Entonces, ¿cómo logra Hollywood implicarte en una historia que te la crees y provocarte frustración y enojo? Y, bueno, ¿puedo yo lograr eso? Por supuesto que sí. Lo puedo lograr, pero lo tengo que diseñar. Y por último, uno se lo puede pasar muy bien cuando aprende. Entretención y aprendizaje no están reñidos. De hecho, cuando tú te lo pasas bien, tienes muchas más ganas de seguir. Este es, de alguna forma, el modelo en el que yo creo para diseñar un escenario de aprendizaje. Yo te doy inputs, te doy una guía para hacer lo que te estoy pidiendo que hagas y materiales o recursos para que lo hagas. Y te pido que entregues o que me demuestres qué es lo que has hecho, qué es lo que has aprendido, y a partir de ello te doy feedback para que, como posiblemente a la primera no lo has hecho bien, lo vuelvas a intentar y lo vayas mejorando. ¿Sí? Pero acá tú eres el actor, yo me pongo a un lado. Y no te tengo que decir nada, eres tú el que tienes que avanzar. Diseñar este tipo de cosas, evidentemente, exige tiempo y exige dinero. No sé si sabéis lo que involucra construir un capítulo de Los Simpson. No solamente es todo esto para cada capítulo, es que es dinero también, no es barato. ¿Se rentabiliza? Joder, es rentabilísimo. Pero rediseñar las actividades que tenemos hoy efectivamente exige un esfuerzo. Que no vamos a ver los resultados a medio plazo, que posiblemente nos va a llevar un buen rato, pero merece la pena. Por eso yo os propongo
reflexionar y revisar vuestros procesos de aprendizaje y compararlos. Si yo estoy preparando a gente para trabajar, ¿en cuánto se parece lo que yo estoy haciendo con ellos al trabajo que tendrán que hacer? Si no se parece mucho, va a tener muchos problemas para luego poder transferirlo. Si yo quiero que aprendas a jugar a fútbol y en la clase estás en un aula sin una pelota, joder, va a ser bien difícil. ¿Qué estamos mejorando? ¿Qué estamos logrando que esta persona desarrolle, haga? ¿Qué hace durante el curso? ¿Lee? ¿Escucha? ¿O hace? ¿Qué es capaz de hacer después que no era capaz de hacer antes y que yo puedo verificar? ¿Cuánto habla el profesor? Y otra pregunta es, ¿dónde estaría el alumno si pudiera escoger? Y si al alumno le gustaría estar en cualquier otro lado, es que mentalmente está en cualquier otro lado. Joder, yo estaría con mis amigos, Si quiere estar ahí, es que lo tienes ahí. Voy a hacer una mini pasada por la evaluación y nos vamos a las conclusiones. No sé si habéis visto antes este dibujo. Aquí lo único que está feliz es el mono y un poco el pájaro, yo creo. Porque el resto dicen, ¡qué putada! Bueno, hace poco han publicado los resultados de las pruebas PISA, que está todo el mundo tirándose de los pelos, sobre algo que yo encuentro que es bastante poco relevantes, porque si tú estás midiendo cosas que no son muy útiles. Y de hecho está todo el mundo muy preocupado porque los resultados han sido malos, porque si los resultados hubieran sido buenos hubiéramos creído que todo está bien. Por tanto, el proceso está bien, el problema son los resultados y hay que hacer más de lo mismo y el momento que los resultados cambien, entonces estaremos felices. Y el problema es el proceso. Si los resultados fueran buenos, yo estaría igual de preocupado que cuando son malos. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un sistema educativo que solamente se preocupa de enseñar lo que es fácil de medir en un examen, no lo importante. Esto es como que tiene un termómetro y dice, macho, yo tengo un termómetro y esto mide temperatura. ¿Es importante la temperatura? No sé, pero tengo termómetros y esto es lo que puedo hacer. Hoy en día es mucho más fácil medir un examen de matemáticas que trabajo en equipo, o que la colaboración, o que la innovación. Entonces, ¿cómo mido esto? No lo sé, entonces me voy por el camino que es más fácil. Yo creo que los exámenes tienen mucha culpa y las notas de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si el objetivo es tener la mejor nota para ir a selectividad, entonces diseño todo el proceso para que lo importante sea cómo llegar hasta allá. Y aprender deja de ser importante. Y el cáncer de la educación son los exámenes. Si tú evalúas a la gente en un examen, estás evaluando lo que sabe, lo que es capaz de recordar en ese momento, porque os he demostrado que tiempo después nadie se acuerda de nada de lo que estudió. Por tanto, no es una muy buena forma de evaluar. Enseñamos lo que se puede medir, entonces todo lo que importa es sacar una buena nota y entonces todo lo que hacen los profesores es preocuparse de que sus alumnos saquen buena nota. Aprender da lo mismo, es secundario. Aquí lo que hay que hacer es cumplir con un hito. Y hoy en día la educación es una competición más, a ver quién saca mejores notas. La colaboración brilla por su ausencia, evidentemente. ¿Por qué? Porque todo lo que fomentamos son comportamientos individuales. Luego llega la gente a las empresas y no sabe colaborar porque nunca le enseñaron a colaborar. ¿Las notas guardan alguna relación con el aprendizaje? ¿Importan mucho las notas de una persona en la evolución que luego tiene el resto de su vida? ¿Alguien le pregunta a alguien, oye, ¿qué nota sacaste tú en tercero en química? Ni lo sé, ni me importa, ni tuvo nunca ninguna influencia. Por tanto, cuando el objetivo es sacar buenas notas, el aprendizaje deja de tener importancia. ¿Hay que evaluar? Por supuesto que hay que evaluar, pero el sistema que tenemos de evaluación es bastante imperfecto. Se preocupa de evaluar lo que es fácil de evaluar. El otro día me llegaba este correo de una universidad en Costa Rica que decía, hemos eliminado los exámenes. Es decir, hay esperanza. Hay que evaluar, pero hay que inventarse nuevas formas de evaluar. Termino con las conclusiones. Bueno, yo creo que hay cosas que repensar. Si el objetivo de aquí era provocar ese desafío, yo creo que si sabemos que esto está en permanente aceleración, entonces nos tenemos que replantear qué es importante que nuestros jóvenes aprendan y cuál será la mejor forma de que aprendan eso que creemos que es importante que aprendan. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que desde mi punto de vista aprender es la habilidad fundamental. Es la que te ha traído hasta aquí y sobre todo es la que te va a proyectar de aquí en adelante. Cuán hábil seas en aprender va a hacer la diferencia el resto de tu vida.
Y lo malo es que no sabemos muy bien cómo aprendemos. Somos buenos aprendedores, pero no sabemos muy bien cómo aprendemos, excepto los niños, que por suerte lo manejan mejor que nosotros. ¿Y eso qué significa? Que seguimos pensando que para aprender hay que ir a un sitio, y hay un ritual donde alguien decide que tienes que aprender y tú escuchas y luego haces un examen. Y nos tenemos que liberar de una vez. Yo creo que los intentos que se están llevando a cabo, que van por este camino, hay que empujarlos. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo que hace 1000 años. No hemos evolucionado mucho, el resto de la industria, el resto de la sociedad ha evolucionado, el mundo de la educación necesita acelerar el paso. El propósito de aprender es efectivamente aplicar lo que aprendo. Ese es el primero. Si luego te queda tiempo porque quieres saber intelectualmente, genial. Y de nuevo, esto es muy antiguo. No estoy diciendo nada nuevo, no soy evidentemente ni el primero ni el segundo. Esto es muy antiguo. Y esta frase, que es un poquito lapidaria, también es antigua. O sea, no parece que hayamos evolucionado mucho en todos estos años. Yo creo que cualquier problema, cualquier desafío que hoy en día tenemos, siempre es un desafío de conocimiento. Siempre es que el conocimiento no está bien administrado y por eso es un problema que tú no puedes resolver. Imaginaros que yo tengo un cheque de $1 millón y se lo ofrezco a la persona que sea capaz de resolver el cubo Rubik. ¿Hay alguien en esta sala que sería capaz de llevarse el cheque? ¿Os acordáis de este cubo? Lo tengo, por si alguien lo quiere resolver. No soy de Bilbao, pero casi. El cheque lo tengo. ¿Quién ha dicho? ¿Tú lo resuelves? Ah, eso está bien. ¿Alguien lo sabía resolver antes? ¿Alguien supo resolver este cubo cuando era algo más joven? ¿Alguien sabe en cuánto está el récord del mundo de resolver el cubo Rubik? ¿Por qué no hay nadie que sea candidato a llevarse $1 millón ahora mismo al bolsillo? Porque intentarlo, yo el otro día hice, bueno, esto lo he hecho 1000 veces y el otro día encontré a un tío metido en YouTube buscando los tutoriales del cubo Rubik, que hay un montón de ellos. Bueno, esto es un problema mientras tú no tienes el conocimiento para hacerlo. Igual que los cordones para tu hijo, esto es una tarea cuando tú sabes hacer lo que te toma algunos segundos, ¿verdad? Por tanto, esto es un problema mientras tú no tienes el conocimiento para resolverlo. La gente dentro de, me imagino, de 100 años dirán, ¿y en el siglo XX y XXI cómo se moría la gente de cáncer? Pero eran tontos. Y nosotros miramos para atrás y decimos, pero ya antes se morían de tuberculosis. Evidentemente, en cada momento hay algo, una frontera que tú no puedes cruzar porque no sabes lo suficiente. Récord del mundo de cubo Rubik. 5,66. Estarías a 5,66 segundos de ganarte $1 millón. Ahora, mira, hay gente que se desespera con los problemas y que se deprime y dice, joder, qué mala suerte, o el mundo es injusto, todo el mundo conspira contra mí. Hay gente, os lo creáis o no, que busca... Mira, yo tengo este cubo destrozado, sobre todo los amigos de mis hijos que le empiezan a arrancar los cacharros para ponérselo en el otro lado. Hay gente que busca el camino menos ético y dice, yo este problema lo resuelvo por las buenas o por las malas. Pero hay una cosa que yo creo que todos tenemos que tener claros, y es que la vida es un continuo camino de cubos de Rubik. En el momento que tú aprendes a resolver te lo cambian. Y lo que sabías para resolver ya no te sirve mucho. Y cuando aprendes a resolver el siguiente, te lo vuelven a cambiar. Es decir, tu conocimiento no basta hoy. Y aprender es la única manera que tú tienes de seguir pudiendo resolver cubos de Rubik, porque te guste o no te guste, vas a tener que resolverlos y te los van a cambiar. Por eso es tan importante aprender. Y por eso la empresa más antigua del mundo decidió, después de muchos siglos, que ya parece que ya era hora de aprender. Le ha costado trabajo. Esta es la primera vez que el Papa le pide a sus clientes la opinión de algo, porque antes era, señores, esto es lo que hay que hacer, hágase. Y ahora ha dicho, joder, parece que me estoy perdiendo clientes. Algo tendré que hacer. Empiezan a preguntar. Bueno, y las empresas más reconocidas del mundo, más modernas, saben que tienen que aprender. Por tanto, para aprender hay que tener el ego lo suficientemente bajo como para reconocer que tienes cosas que aprender. Ese es el principal problema. Cuando te va bien, el ego se te sube. Hay que ser humilde y reconocer hay muchas cosas que yo no sé. Por eso aprender es vital. Por eso yo os decía que es la habilidad clave en la sociedad del conocimiento, porque es el factor que te permite producir conocimiento.
Es por eso que es importante. Y no es posible tener conocimiento sin un proceso de aprendizaje previo. Nadie sabe hacer nada si no lo aprende antes. Aprender es tan fuerte como el impulso sexual y empieza antes y termina después, por suerte. Y vivir y aprender son inseparables. Tú no puedes pretender vivir sin aprender cosas nuevas, no es factible. Aprender te traslada hacia el futuro. El conocimiento te lleva hacia el pasado, es lo que ya hiciste. Aprender es todo lo nuevo que te queda por hacer, la innovación. Caminamos hacia la sociedad del conocimiento, no hacia la sociedad del aprendizaje. La tecnología va a jugar un rol fundamental, ya lo está jugando, pero ojo, como estaba diciendo antes Nicolás, para usarla adecuadamente. No para seguir haciendo lo mismo que antes con tecnología. Yo sí vuelvo a sentarlos a todos, sí, ya todos tienen un ordenador, pero están haciendo... No, yo tengo que pensar qué cosas distintas puedo hacer gracias a la tecnología, no más de lo mismo usando tecnología. 3 cosas que han cambiado para siempre. 1, no vas a dejar de aprender durante toda la vida. Eso ya lo sabemos. 2, es muy difícil aprenderlo todo solo. Formas parte de un equipo, por tanto, tienes que aprender a colaborar y a trabajar con otros. 3, la tecnología es un elemento y vas a tener que aprender a utilizar la tecnología para que te ayude a mejorar. No confundamos, por favor, información con conocimiento. Información es la experiencia de los demás. Conocimiento es la experiencia propia. Estamos llenos de... Yo leo el periódico y alguien me cuenta lo que pasó en Israel. Ya, no. Conocimiento es mi experiencia. Aprender es lo único que te permite progresar, lo único que te permite ser empleable, lo único que te permite desarrollarte. Para eso necesitamos tener claro cómo se aprende. Y en general en las aulas se enseña, pero no se aprende, que es diferente. Para innovar tenemos que empezar desde los resultados que queremos obtener, no desde los medios que tenemos. Es muy cómodo empezar a decir cómo reaprovecho lo que tengo. Yo tengo que empezar desde el final. Y desde el final significa, 1, ¿qué se encontrarán nuestros jóvenes cuando terminen y cuando salgan? ¿Qué tareas, qué proyectos, qué problemas, qué roles? 2, ¿qué tienen entonces que saber hacer para poder hacer eso que sabemos que es lo que les va a tocar cuando salgan? 3, entonces, ¿cuál será la mejor manera de aprender eso que sabemos que van a tener que hacer cuando salgan? Y 4 es, ¿la tecnología nos podrá ayudar en este proceso? Pero es la 4ª pregunta, o la 5ª, nunca es la primera ni la segunda. ¿Y qué podría yo esperar de un proceso de educación? Ni siquiera que me enseñe muchas cosas, que me ponga en modo de aprender para el resto de mi vida, que me despierte el interés y la curiosidad por querer seguir aprendiendo siempre. Eso es todo lo que yo le debería pedir a la educación. Yo, en el caso de mis hijos, no pido otra cosa. No me importa lo que sepan. Quiero que les sitúe siempre en la curiosidad de tener que aprender. Y encontrar el desafío, el objetivo, la causa que te mueve. Si tú eres capaz de encontrar aquello que te interesa, para mí, misión cumplida. Y eso significa ponérselo fácil, pero para entrar, no para salir, lo mismo que está diciendo antes Javier. Yo no quiero que sea fácil salir, quiero que sea fácil entrar. Por el medio ya te voy a poner todos los problemas que tenga que poner, pero tiene que ser fácil acceder. Tiene que ser difícil salir, tienes que cumplir un montón de cosas para poder salir. No podemos seguir diseñando las mismas aulas, los mismos procesos que teníamos nosotros, no tiene mucho sentido. Si sabemos cuáles van a ser los dragones que esperan, y esto tiene que ver con una historia que no os he contado, a nuestros hijos cuando salgan, entonces tenemos que diseñar la educación para que los enfrenten previamente. Voy a terminar. Las cadenas que hoy en día nos encadenan a lo que hacemos son mucho más mentales que reales. Todo lo tenemos acá. Lo que hacemos o lo que no hacemos es porque no nos atrevemos a hacerlo, no porque no se pueda hacer. Este burro no se mueve porque cree que no se puede mover, no porque no se pueda mover. ¿Sí? Es un tema de actitud. ¿Sí? Y eso es algo que sí descansa sobre nosotros. Da lo mismo si fuera hace mal tiempo o hace buen tiempo. Yo puedo elegir la forma en la que enfrento el buen tiempo o el mal tiempo. En eso nadie me puede influir a mí. Recordar esto, las personas aprenden porque siguen objetivos que les interesan. No porque quieran saber cosas, no porque quieran aprender lo que nosotros les queremos enseñar. Si no sabes cómo funciona el cerebro, si no sabes cómo se aprende, no deberías dedicarte a la formación, porque este es un tema muy delicado. ¿Alguien se acuerda de la definición de aprendizaje que yo di hace un rato? ¿Nadie? ¿Sí? Experiencia que tienes en la memoria. Una persona que dentro de un día no se acordará, pero que... No puedes aprender escuchando. Os lo he dicho al principio, no podemos aprender escuchando, no es así de fácil. Para aprender hay que estar muy cabreado.
Porque si no estás cabreado, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que cambiar? Si todo funciona bien, mi pregunta es, ¿con qué estáis cabreados vosotros? Porque si no estáis cabreados, no vais a tener ningún motivo para aprender nada. Ningún motivo para cambiar nada. ¿Habéis aprendido algo en este tiempo? Yo me temo que no. Para los que quieran, yo siempre contesto los correos, tengo la mala costumbre de responder, tarde más o menos, para los que me quieran insultar y no lo quieran hacer en público y lo quieran hacer en privado, ahí está mi correo. Las presentaciones siempre terminan así, como las películas. Pero yo creo, y yo estoy convencido de que al final las cosas van a salir bien. Y si no han salido bien todavía es porque no ha llegado el final. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y mucha suerte.